Muy buenos días, el tema de hoy es asombrados. Vamos al libro de Mateo capítulo 7, 21 al 29. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Asombrados. Tremendo cada vez que entramos a estudiar la palabra y habla el Señor Jesús. Cómo habla con esa autoridad, convicción, firmeza y determinación de las Escrituras. Pero mire que ninguno podía contradecir lo que el Señor hablaba. Porque muchos de los fariseos publicanos, inclusive los doctores de la ley, se basaban en el Antiguo Testamento, se basaban en otros autores, pero no se basaban realmente en lo que el Señor lo hacía, porque muchos conocían la palabra, pero prácticamente no la ejercían. Lo que hablaban de la palabra no era lo que ellos estaban haciendo. Predicaban, pero no hacían lo que decían de la palabra. Como el Señor Jesús los llevaba a confrontarlos a ellos. Pero ¿por qué la gente se admiraba? Por como la manera que él hablaba, que ninguno podría contradecirle lo que él estaba diciendo. Y por qué muchos se quedaban perplejos escuchándolo hablar. Por eso algunos decían, pero ¿de dónde salió este? Pero algunos decían, pero de Belén podrá salir algo bueno, pero de tal ciudad podrá salir algo bueno. O sea, muchos buscan pretextos para decir, pero ¿de dónde salió este? ¿Pero quién es este? Porque siempre está el enemigo buscando cómo tildar, cómo juzgar, cómo condenar al otro, sin mirar realmente cuál es el mensaje, cuál es el plan, cuál es el propósito que Dios tiene. Y eso es lo que el Señor les estaba llevando. Por eso el Señor les habla aquí los dos cimientos. Le habla sobre los dos cimientos, la casa sobre la nada, sobre la casa sobre la roca. Pero yo nunca a nadie les había hablado así como les hablaba Jesús y que les explicaba quién edifica la casa sobre la arena, pero también quién edifica la casa sobre la roca, y prácticamente lo llevaba a entender en dónde está cimentada su vida. ¿Será que está sobre la arena o está sobre la roca? ¿Cómo está? Si está sobre la arena, caerá. Viene cualquier viento, por medio débil que sea ese viento, se caerá esa casa porque sus bases no son sólidas. Y precisamente daba a entender. Muchos conocían, muchos buscaban del Señor, inclusive los que predicaban de la sinagoga, hablaban de la palabra. Sus cimientos no estaban sobre la roca, estaban sobre la arena. Por eso, como el Señor los confronta y les pudo confrontar a los fariseos y publicanos, inclusive a los doctores de la ley, que yo no entendía, pero ¿por qué habla así? ¿Pero por qué dice esto? ¿Pero por qué habla en el día, por qué hace milagros en el día en el cual ellos lo tenían como día de descanso, el día de reposo? No entendían, pero como el Señor los confrontaba con la palabra. Él nunca le dijo, es que yo soy el Hijo de Dios, y es que yo puedo hacer lo que yo quiera, y es que yo lo hago como yo quiera. Nunca, Él siempre los confrontó con la palabra. Por eso es que usted y yo debemos entrar, meditar, estudiar, escudriñar la palabra. Y cuando escudriñamos la palabra, debe ser el Espíritu Santo, dando el entendimiento, el conocimiento a la luz de las Escrituras, que nos quiere hablar el Señor. No, como dice la palabra, ser sabios en su propia opinión. No, usted y yo tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo. Como el Señor hablaba con ese fuego, con esa pasión, con esa convicción, con esa determinación, con esa seguridad, con esa autoridad que venía directamente del Padre. Por eso encontramos que el Señor siempre dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me vio. O sea, Él estaba representando al Padre en la tierra, pero lo representaba muy bien. ¿Por qué? Porque Él se sujetaba al Padre, porque Él obedecía al Padre, porque Él obedecía y era un hombre humilde al Padre, era obediente al Padre, era diligente al Padre, de lo que le decía al Padre. Entonces, ¿por qué el tema de hoy, asombrados? Muchos se asombrarán de ustedes y de mí cuando realmente nos sometemos a la palabra, cuando nos sometemos a los mandamientos de Dios, pero cuando los obedecemos, no como los fariseos y publicanos que conocían la palabra, pero lastimosamente sus hechos, palabras y acciones daban a conocer todo lo opuesto, todo lo contrario. Por eso el Señor les hablaba de la doctrina. La doctrina les daba a entender qué era lo que ellos debían hacer, cómo estaban obrando, cómo estaban actuando, y por eso terminaba el Señor confrontándolos a ellos, y ellos no encontraban forma de cómo decir
decirles, cómo decirle algo al Señor Jesucristo, porque quedaban perplejos a escucharlo a Él. Pero cómo, inclusive algunos buscaban cómo mirarlo, cómo hacerlo caer en las cosas que el Señor decía, pero no podían. ¿Pero por qué no podían? Porque no tenían un sustento, no tenían un soporte, no tenían realmente una función clara en lo que ellos pudieran decirlo. Conocían la palabra, pero lastimosamente la palabra no había calado en sus vidas y sus corazones. Entonces la hablaban solamente porque ellos veían que tenían que hacerlo así, y es lo que el Señor quería llevarnos a usted y a mí, en que conozcamos las Escrituras, pero que también leamos la palabra, que meditemos la palabra, estudiemos la palabra. Pero muchas veces el Señor nos lleva a usted y a mí a leer la palabra, como es a través de los ayunos. Mire lo que decían algunos que estaban ahí en el discurso del Señor. Mire lo que dice en Mateo 13, 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Así hay muchos, pero ¿de dónde salió? Pero no era un vicioso, no era un drogadicto, no era una persona ladrona, no era una persona que estuvo en la cárcel. ¿Cómo habla así? ¿De dónde tiene ese conocimiento? ¿Cómo juzgaban al Señor? Se creían con autoridad para juzgarlo, inclusive, pero ¿de dónde salió ¿Quién se cree Ya que a pesar de esto, quienes escucharon este sermón, en el sermón, muchas veces en el sermón del monte, quedan perplejos y quedan como sórdidos al escuchar la enseñanza de Cristo ante personas que buscaban del Señor, pero también que conocían de las Escrituras, y cómo quedan ellos pensando. Pero mire que hay veces usted y yo escuchamos un sermón así, que a uno impactado, uy, qué revelación, qué entendimiento, conocimiento, y como muchos que seguían a Jesús, que han admirado de la doctrina, quién es pero qué conocimiento, qué autoridad, pero al poco tiempo se les olvidaba. Usted muchas veces va a la iglesia o escucha un sermón, una palabra, ¡wow! ¡Qué palabra! ¡Uy! ¡Qué mensaje! Pero lastimosamente es como lo que hablaba el Señor sobre la semilla que cayó en el camino. A veces escuchamos la palabra, pero se quedó en el camino, no ahondó. ¿Por qué no ahondó? Porque se quedó ahí, no la estudiamos, no la trabajamos. Muchos buscaban al Señor para que les diera palabra, las enseñanzas. Inclusive cuando el Señor predicaba en la sinagoga, muchos iban a la sinagoga para aprender de Él, para conocer de Él. Pero ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó todos los que le empezó el Señor a predicar? Mire que por eso el Señor se enfocó en 12, porque sabía que esos 12 seguirían las Escrituras, seguirían las enseñanzas que les estaba dando. Por eso, como dice la palabra, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, porque hacia el Señor Jesús los seguían muchos, pero ¿cuántos de esos muchos quedaron? 12. Y las multitudes lo seguían, dice la palabra de Dios. Pero ¿cómo las multitudes lo seguían y por qué tan poca gente quedó? ¿Por qué realmente no quedó más gente? Por eso, ahí mismo lo que estábamos leyendo en el libro de Mateo, verso 28, que él dice que el Señor da una razón y todos quedan perplejos, esos oyentes, en el sermón del monte, y esta admiración de su doctrina, de su conocimiento, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, prácticamente como que lo que ellos enseñaban ya se había convertido como en una costumbre. Vamos a escuchar qué nuevo tienen, vamos a mirar qué es lo que hablan, pero no salían de lo mismo, ¿cierto? Y usted, la predicación suya y mía, no debe ser en nuestro conocimiento, en nuestra revelación, debe ser en el poder del Espíritu Santo. Por eso el Evangelio es poder de Dios, pero ese poder se da en el poder del Espíritu Santo, que viene y confronta a la otra persona. No es que yo intente tratar mal a la otra persona y es que le voy a decir una palabra, no, esto lo hace el Espíritu Santo. Como dice la palabra, el único que redarguye de pecados, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo, y es lo que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí, a poder llevar esa palabra, ese conocimiento, entendimiento a otros, pero en la dirección del Espíritu Santo. No es que esta palabra la voy a llevar, no, Señor, ¿qué palabra es? ¿Y cuál palabra es la que yo debo dar? ¿Cuál palabra es la que me dice el Señor? Y yo debo dar la que me dice el Señor, y cómo la voy a llevar en la dirección del Espíritu Santo. Por eso, cuando vamos a la dirección del Espíritu Santo, Él hace su obra perfecta. Y Él empieza a obrar en lo sobrenatural y empieza a manifestarse a todos. Por esto, cuando lo miramos en Hebreos 11:3, dice: por fe entendemos haber sido el constituido del universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es cuando realmente entra la palabra y cala en esa persona, entra el corazón. Como dice la palabra, dice que es espada de doble filo y penetra hasta las coyunturas y rompe todas las intenciones del corazón y discierne los pensamientos del hombre, la persona. Pero es una palabra
cuando va en el poder del Espíritu Santo. Por eso la fe es esa, es que la fe entendemos en el cual usted y yo oramos, clamamos, le pedimos al Señor el entendimiento, la luz de las Escrituras, que no sea yo predicando, que no sea yo llevando la palabra, que sea en el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace su obra perfecta. Por eso la fe la podemos entender cada vez que usted y yo entramos a estudiar y meditar la palabra en la dirección del Espíritu Santo. Por eso hoy le oro, le clamo, le pido al Señor que usted y yo nos asombremos cada vez que leamos la palabra, meditemos, estudiamos la palabra, porque ese asombro tiene que entrar al alma, a la mente, al corazón, para que entre una predicación, en la mover del Espíritu Santo.